La inmensidad y la belleza del universo, con su espectacular e inefable orden y su sorprendente coherencia abierta a la razón, ha sido desde siempre un reto para el pensamiento humano. Y el universo, en toda su grandeza, fue desvelando poco a poco sus secretos al hombre. La biotecnología es una multidisciplina que permite el estudio integral, modificación y la utilización de la biodiversidad responsable y sustentablemente, modificando genéticamente los organismos mediante procesos que ocurren naturalmente, para que estos a su vez coayuden en la solución de problemas, teniendo así menor riesgo e impacto en el medio. Es importante ubicar temporalmente algunos experimentos que hicieron historia. Gregor Mendel descubre lo que denominamos genes. Oswald Everett, Colin McLeod y Michael McCarthy demuestran que el ADN es la sustancia donde reside la información genética. James Watson y Francis Crick describen la estructura conformacional de la doble hélice del ADN. Matthew Michelson y Franklin Stahl demuestran que la replicación del ADN ocurre formando dos dobles hélices idénticas a partir del original. Se sintetiza ADN en un tubo de ensayo por primera vez. Steven Brenner y colaboradores descubren el ARN. Se aísla la enzima ligasa del ADN, que permite unir fragmentos de ADN de diferentes orígenes. Se crea la primera compañía en ingeniería genética, Genetech Inc. de Estados Unidos. Se produce el primer animal transgénico al incorporar genes de humano en un ratón. Se crea Dolly, el primer animal de establo clonado a partir de una célula de adulto. Es necesario no permitir que la tecnología nos sobrepase, tomando en cuenta que ello puede causar daños irreversibles a la biodiversidad, el clima o al planeta. Es por ello que en 1993 se estableció el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y en el 2000 el Protocolo de Cartagena y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en los cuales nuestro país, México, participó. En ello se requiere de un análisis y evaluación de riesgo sobre la composición del gen, así como los efectos no intencionales de la modificación. Esto para tomar conciencia. La ingeniería genética es una parte de la biotecnología que se basa en la manipulación genética de organismos, la cual trata de aislar el gen que produce la sustancia e introducirlo en otro ser vivo que sea más sencillo de manipular. Lo que se consigue es modificar las características hereditarias de un organismo de una forma dirigida por el hombre, alterando su material genético. Una vez adicionada o modificada la carga cromosómica, el organismo en cuestión sintetiza la proteína deseada y el aumento del rendimiento de la producción puede obtenerse mediante el aumento en la población portadora. Las bases de la ingeniería genética han consistido en resolver el problema de la localización e inserción de genes y la multiplicación redituable de las factores. La clonación se puede definir como el proceso por el cual se consiguen individuos idénticos. Los clones son organismos que tienen la misma dotación genética, idénticos en todas sus características. Hay una clonación, podríamos decir, natural, que es el proceso por el cual se generan gemelos univitelinos que se llaman o gemelos idénticos. Podemos decir que los gemelos idénticos son clones naturales. Esa clonación se produce porque al principio del proceso embrionario el cigoto, el embrión unicelular, en su primera división da lugar a dos embriones idénticos. Sin embargo, cuando se habla de clonación, por ejemplo, el proceso por el que se generó Dolly, no se suele referirse a esa generación de gemelos a nivel embrionario, sino que se trata más bien de conseguir copias idénticas de un organismo adulto partiendo de sus células diferenciadas, de sus células, podríamos decir, no reproductoras, las células que se suelen llamar somáticas. Esto, que parece un poco extraño, es posible porque todas las células del organismo tienen en su núcleo la información de cómo es todo el organismo. Podríamos decir que si se compara el organismo desarrollado con un edificio, cada una de las células tiene el plano de cómo es todo el edificio, de cómo es todo el organismo. Esto tiene una explicación sencilla, y es que todas las células del cuerpo proceden de una célula inicial, el embrión unicelular,
que cada vez que se divide va haciendo, podríamos decir, fotocopias de los planos, de manera que las células que se van generando tienen, como decía antes, toda la información. Hipotéticamente, por tanto, cualquiera de las células de nuestro cuerpo, sin necesidad de la reproducción sexual, puede dar lugar a un organismo idéntico a nosotros. La información está allí. No solo eso, sino que además tenemos técnicas para que las células del cuerpo puedan crecer con más o menos dificultad, según el tipo celular, fuera del organismo y dividirse incluso y generar nuevas células. Sin embargo, se vio enseguida que conseguir embriones a partir de las células diferenciadas del adulto era un proceso muy difícil. Las células de cualquier tejido pueden crecer fuera del organismo, pero dan lugar a células como ellas, células, pues si son por ejemplo de la piel, células de la piel o células cardíacas, no dan lugar a un embrión. Podríamos decir que la razón es que las células, al diferenciarse, van olvidando cómo se hace todo el organismo. Tienen los planos, tienen la información, pero la especialización, el ser ya adultas, el estar, podríamos decir, lejos del proceso embrionario, hace que para ellas sea difícil recordar cómo se genera desde el principio un ser vivo. Aunque los experimentos de clonación de la abeja Dolly en 1977 mostraron interés mundial, los biólogos del desarrollo saben de resultados semejantes obtenidos en anfibios desde 1952. Trabajos llevados a cabo por Briggs y King con una especie de rana pipens, quienes intentaban responder con ello a preguntas básicas sobre el inicio del desarrollo. Como suele ocurrir en la ciencia, los avances logrados por esos estudios tienen antecedentes en previos publicados en 1938 por el alemán Hans Spemann, utilizando una salamandra como modelo experimental. En el ámbito mundial, el 89% de los estadounidenses condena la clonación humana. Los españoles discuten si copian un gorila. Tipos de clonación. Existen varios tipos de clonación: la clonación molecular, la clonación celular, la clonación terapéutica, la clonación en humanos, en seres extintos, entre otros. La clonación molecular consiste y trata de aislar una secuencia o cadena de ADN de interés y obtener múltiples copias de ella en un organismo mediante métodos artificiales. La clonación celular consiste en clonar una célula y formar un grupo de ellas a partir de una sola. La clonación terapéutica consiste en fusionar el núcleo de una célula madre y un ovocito enucleado para crear un embrión a partir de que se aíslan células madre embrionarias compatibles con el futuro receptor del tejido. La clonación en humanos es la creación de una copia genéticamente idéntica a una copia actual o anterior de un ser humano. Existen dos tipos de clonación humana: la clonación terapéutica y la clonación reproductiva. La clonación terapéutica se utiliza para sanar o curar alguna enfermedad en las generaciones posteriores de la especie humana, arreglando cadenas de ADN que llevan consigo el gen defectuoso. La clonación reproductiva todavía no es realizada en humanos, es más complejo que en animales. Se ha probado en animales y la mayoría de intentos dieron como resultado embriones deformados o abortos tras la implantación. Hace 16 años, la clonación de la oveja Dolly constituyó una hazaña en la historia de la ciencia, hecho que se hace público a fines de febrero de 1997, cuando la oveja ya tenía varios meses de nacida y después de que Ian Wilmut había patentado el método de la reproducción. Lo extraordinario de este descubrimiento ha sido haber logrado que Dolly naciera no de una célula embrionaria, sino de una célula altamente especializada. Dolly fue reproducida a través del núcleo de una célula que había sido tomada por Wilmut de la ubre de una oveja. Antes de Wilmut, los científicos pensaban que no era posible lograr la reproducción a partir de una célula especializada, como puede ser una célula del hígado, sino únicamente a partir de células embrionarias. Después del descubrimiento de Wilmut, es posible reproducir un ser vivo casi idéntico al original a partir de cualquier célula del cuerpo de un ser fallecido, siempre que la célula se mantuviera en condiciones adecuadas de congelación. Hoy, el interés de los científicos por desarrollar técnicas para clonar sigue vigente, yendo desde clonación de animales extintos hasta plantas. Por ejemplo, el intento de clonación del famoso mamut de Yukagir, hallado hace tiempo en las tierras congeladas de Siberia, considerado uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes en los últimos tiempos, ya que sus restos se han conservado en perfecto estado. En cuanto a plantas, se ha buscado la forma de producir híbridos en grandes cantidades. Sin embargo, este proceso sería muy costoso como para llevarlo a cabo.